En primer lugar, muchísimas gracias por la conferencia. Y yo tengo dos preguntas. Si no les parece un abuso, hago solo una, lo que ustedes me digan. Rápidamente. Sí. Bueno, en primer lugar, al caballero que ha dicho, yo también estuve en el escrutinio y es verdad todo lo que dice, ¿eh? Y bueno, mi pregunta es acerca de las garantías. Porque aquí se ha hablado, se han dicho muchas palabras, muchas intenciones. Eso es común en los partidos políticos. Pero claro, después los partidos políticos se convierten en lo que todos sabemos, la ley de hierro, ¿no? Entonces hay algún punto que me ha llamado mucho la atención del programa, que es el proceso constituyente, que eso me parece súper vanguardia. Y mi pregunta va encaminada a esa futura constitución. ¿Qué mecanismos en concreto va a tener para que el pueblo se pueda defender de la clase política? Es decir, ¿va a haber diputados de distrito? ¿Va a haber separación de poderes? ¿Qué mecanismos en concreto defienden ustedes? A ver, nosotros partimos de la siguiente cuestión, que parte de la teoría de las capas y ramas del poder de la sociedad política de Gustavo Bueno. ¿A qué me refiero con eso? Se reconoce la existencia de esos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, pero se afirma que no solo existen esos tres poderes en el marco del Estado. La mejor forma de garantizar que el pueblo, que es la parte viva de la nación, no vea cooptadas sus demandas y sus iniciativas por parte de uno, dos o los tres poderes, porque eso también se puede repartir, es reconocer que hay muchos más poderes ejerciéndose dentro del Estado en sentido descendente y sentido ascendente. Voy a tratar de explicar esto de una manera muy rápida. Están los tres poderes que decía Montesquieu: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero nosotros además reconocemos que a nivel de esto sería lo que Bueno llamaba la capa conjuntiva del Estado. Luego hay una capa basal, que es la capa económica, la de la estructura económica, que tendría tres poderes, que serían un poder gestor económico, un poder planificador de planes y programas económicos y un poder fiscal o redistributivo. Y en la capa cortical, que sería la de, digamos, la relación de la política interna de España con la política exterior, había otros tres poderes. Un poder diplomático, un poder federativo, que es el que nos permitiría realizar tratados con otros estados, y un poder militar, que tiene su evidente importancia y más en los tiempos que corren en esta situación geopolítica que he dicho. Esos son vectores descendentes de los poderes políticos, por lo cual no habría tres, habría 9. Pero al mismo tiempo afirmamos que no hay 9 solo, que hay 18. ¿Por qué 18? Porque esos son los poderes descendentes, pero luego están los poderes ascendentes, que son de abajo arriba, que son los poderes que ejerce la masa social, la población, el pueblo, a la hora de afirmar o no o negar, es decir, de reconocer o de no reconocer las iniciativas de cada uno de esos poderes. Con respecto al poder ejecutivo, al legislativo, al judicial, de los otros que he dicho, el pueblo puede organizarse para acatar o para desobedecer y forzar a los poderes descendentes a modificar el rumbo que se ha hecho. Veremos, porque esto es una asociación cultural de momento, qué mecanismos exactos habría para poder obedecer o desobedecer esas leyes o directrices que los poderes descendentes quieren realizar por parte del poder ascendente. Pero evidentemente nosotros estamos por la labor de democráticamente, de la manera más popular posible, permitir a la gente garantías jurídicas, políticas, para poder afirmar esta redistribución fiscal que se defiende, no estamos de acuerdo con ella, o sí, o queremos modificarla. Tiene que haber una retroalimentación constante entre los vectores descendentes y los poderes ascendentes de la sociedad política o de la comunidad política. ¿Por qué nosotros defendemos esta teoría de las capas y ramas del poder? Porque consideramos que la teoría de los tres poderes de Montesquieu clásica del siglo XVIII se ha quedado corta con respecto a la evolución de los estados en estos últimos 3 siglos. Tenía sentido en su momento, cuando se formuló desde una perspectiva ilustrada en un momento donde se desarrollaban monarquías absolutas en Europa occidental, pero con el desarrollo de la diplomacia, de los ejércitos, de la tecnociencia y de la capacidad fiscal y económica que tienen los estados a la hora de, digamos, asignar recursos y de planificar políticas económicas, esos tres poderes no están solos. Por tanto, si me dices qué mecanismos jurídicos concretos específicos te podría defender, hay que ver caso por caso, momento por momento y país por país.
No sería lo mismo un país como España, donde a lo mejor el poder legislativo tiene un peso excesivo con respecto a otros, que otros países donde a lo mejor hay un poder militar. Pongo el caso de Venezuela, pongo el caso de Turquía, donde incluso ese poder militar prima mucho más que el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Lo que pasa es que ese poder militar existe y tienes que contar con él, pero tienes que contar con él de una manera determinada. Además, esos poderes ascendentes tienen otra virtualidad, que como parten de la base del pueblo, es una suerte de poder popular en sentido plural, tienen la capacidad de coordinar también a los vectores descendentes de las capacidades del poder. Entonces, yo lo que invitaría es a que se investigue y esta propuesta de estos 9 poderes descendentes más 9 ascendentes, para ver que la interacción entre poderes del Estado y poderes populares es mucho más compleja que lo que se estudiaba en el siglo XVIII. Y por tanto, toca ya ver la idea de poder político de una manera más plural y más, digamos, superando las limitaciones de Montesquieu. Lo que no implica que no reconozcamos la validad de Montesquieu. Pero evidentemente han pasado 3 siglos y el poder político tiene que ser visto, yo creo, de esta manera. Puede haber perfectamente asociaciones, grupos culturales, movimientos, etcétera, que no tengan financiación pública, no tenemos ningún problema con eso. No tenemos ni siquiera problema con que puedan existir empresas privadas. Lo que sí defendemos es que a nivel económico los sectores estratégicos estén controlados por el Estado, pero que el Estado esté controlado por los trabajadores. Y que incluso las empresas privadas estén controladas por los trabajadores. Y que incluso, como en China, en los comités de empresa haya miembros de esos poderes ascendentes en esos comités de empresa. Que es lo que pasa, por ejemplo, con McDonald's, que McDonald's en China no es McDonald's, es un McDonald's controlado por el Estado, por el pueblo y por el partido. Luego, que haya movimientos culturales, iniciativas desde los poderes ascendentes que he dicho, que no dependan de una subvención pública, si son buenas y adecuadas, perfecto. No tenemos ningún problema con ello. En este sentido estamos en la línea que he dicho de la Escuela de Salamanca. Es decir, el destino universal de los bienes y poner la propiedad personal y privada para el bien común, estamos totalmente de acuerdo. Nuestro materialismo, nuestro marxismo no es una copia del soviético. Voy a decirlo así, como los chinos hablan de socialismo con características chinas, nosotros hablamos de una suerte de socialismo con características hispánicas. Nosotros tenemos que beber de nuestra propia tradición filosófica, política, cultural, religiosa, etcétera, antropológica, y ahí convergen 2 cuestiones. A nivel filosófico, la Escuela de Salamanca y la idea de justicia social, y a nivel antropológico, la idea del comunal, que todavía quedan algunos ejemplos en Andalucía y Castilla, que fue fundamental para entender tanto la Reconquista como la organización de los territorios comunales y la propiedad comunal de la tierra de muchísimos campesinos que fueron devastadas por los latrocinios de las desamortizaciones. Entonces, no hay ningún problema, y es más, incluso sería bueno apoyarlo, que haya iniciativas fuera del ámbito del dinero público que converjan en la construcción de este proceso de insubordinación. No tenemos ningún problema con ello. Nosotros consideramos que es problemática la existencia de un tribunal constitucional como tal. Creemos que tiene una función más política que otra cosa. Y por eso también es necesario caminar hacia la creación de otro tipo de constitución. Con respecto a otro tipo de tribunales de más alto rango, nosotros consideramos que deben ser elegidos por concurso. Es decir, por méritos internos dentro de la función pública. Y esa elección debe corresponder al propio cuerpo judicial y evidentemente también tienen que ser importantes los méritos de la persona. No solo profesionales, sino también académicos. Más allá de eso, elección asamblearia de jueces, eso, por ejemplo, nos parece democratismo. Nos parece fundamentalismo democrático. Creemos que toda capa y rama del poder debe contar con los mejores de los mejores a nivel de su formación y a nivel de su implantación y su desarrollo profesional, sea en el poder judicial, sea en el poder diplomático, o sea en el poder militar. Y por eso, para poder evitar cualquier tipo de corruptela,
es fundamental fomentar una sana, equilibrada e inteligente meritocracia que, por desgracia, en España no existe. Entonces, consideramos que tenemos que implementar jurídica y técnicamente que los mejores de los mejores estén en los mejores puestos. Y si alguno se desliza por donde no se debe, que el peso de la justicia caiga sobre él. Y ya que has mencionado la idea de justicia social, que algunos no sé si lo sabrán, pero es un término que nació en el seno de la Iglesia Católica, por la doctrina social de la Iglesia, pues como nosotros no somos sectarios y queremos que se nos unan a nosotros gente que venga incluso del ámbito de la derecha no liberal, pues decir que es una pena que ahora la derecha mire más al liberalismo de Margaret Thatcher que a la justicia social. También es verdad que la Iglesia Católica ha provocado un poco eso, porque ahora mismo el peor enemigo de la Iglesia Católica es la Iglesia Católica. Lo están haciendo muy bien para que la gente pase de ellos. Para esto recomiendo, es una pena que no esté todavía traducido al español, el libro de Diego Fusaro, El fin del cristianismo. Y también es una pena que las izquierdas estén mirando más a las universidades de Estados Unidos más que a su tradición filosófica y política de los últimos 2 o 3 siglos. Entonces, en ese sentido, todos los que defendemos el bien común, vengamos de donde vengamos, nos tenemos que unificar. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia. La democracia es una palabra que se dice de muchas maneras. Ha habido muchas formas políticas que se han llamado a sí mismas democráticas en la historia. Totalitarismo es un término que se lo inventó Hannah Arendt para describir en un primer momento la forma del imperialismo colonial alemán en África y que luego pues, ha expandido para definir básicamente aspectos ideológicos que van en contra precisamente de ¿qué? Del fundamentalismo democrático liberal que impera en el mundo anglo-francés. ¿Por qué digo esto? Porque totalitarismo es un término que denigra, como comunista o como fascista. Son insultos, es un cacaculo pedopis. No es más que eso, de totalitario. A lo mejor estás defendiendo, pues quiero que haya una mayor representatividad de votos en mi provincia. Totalitario. Se llama totalitario por cualquier cosa. Entonces, yo creo que la mejor respuesta a tu pregunta es la misma que le ha dado tu compañero. Es decir, nosotros defendemos que hay una pluralidad de poderes políticos ascendentes y descendentes, descendentes y ascendentes, que debe implementarse y puede implementarse de una manera muy exitosa porque ya las sociedades políticas que han desarrollado poderes después de la paz de Westfalia no son las mismas que analizó Montesquieu. Y que por tanto formas democráticas formales muy interesantes se pueden desarrollar a partir de la interacción de esos vectores descendentes y ascendentes. En ese sentido, si alguien se atreve a llamar a eso totalitario, pues quien lo hace por intereses geopolíticos. ¿Por qué? Porque imaginaros un país como España, organizado de esa manera, gestionando nuestros recursos naturales de una manera que no convenga a esa división internacional de trabajo que nos ha impuesto. España es la nación de Europa, la segunda nación de Europa con más uranio empobrecido en su subsuelo geológico. ¿Qué uso podríamos darle a ese uranio empobrecido? ¿Y qué conexión tendría ese uranio empobrecido, por ejemplo, con una red de industrias importantes que estamos destruyendo porque estamos tirando fábricas? Estamos tirando fábricas, estamos tirando presas, estamos destruyendo nuestro mundo rural, estamos, en Andalucía esto se sabe mucho, estamos generando a través del Fondo de Cohesión y de muchos otros subsidios al agro, que haya un montón de pequeños propietarios de tierras que no se cultivan, que no se trabajan y que viven de Bruselas. ¿Por qué? Porque a Bruselas le conviene que nosotros no tengamos un sector rural potente, y le conviene que no tengamos una industria potente, y le conviene que seamos un país de servicios, y que encima un país de servicios cada vez más depauperados, donde existe el turismo de borrachera, existe el lumpenturismo, existen los pisos patera para turistas, y existe la gentrificación / uberización de un montón de barrios de grandes ciudades. Bueno, en Málaga esto creo que se sabe perfectamente, no es más que salir un viernes o un sábado por la noche, por desgracia. Entonces, nosotros defendemos que hay muchos poderes estatales y que se pueden organizar de otra manera, a nivel descendente y a nivel ascendente, y que todo eso, mediante una articulación constitucional adecuada y mediante un proceso constituyente que va a tardar tiempo en el marco de una insubordinación, primero ideológico-cultural, que ya aviso, según Macegullo, es la más larga, se puede caminar hacia una
plena soberanía en el futuro. Tengamos en cuenta una cosa, y aquí voy a ser 100% honesto. El proyecto que nosotros defendemos no es solo a corto plazo, es a medio y largo plazo. Y es para que otros que vengan después de nosotros, los que estamos en esta sala, continúen lo que estamos haciendo. Es decir, que a lo mejor ahora somos centenares, pero en el futuro la idea es que seamos millones. Y no solo en España. Lo digo en términos empresariales, nuestros clientes potenciales son 861 millones de iberófonos en todo el planeta. Y es para ellos con los que se hace este proyecto. Un proyecto civilizatorio, de emancipación civilizatoria. Porque somos una civilización no reconocida como tal. Y solo nos podemos reorganizar desde un proyecto postcapitalista. Ni siquiera digo anticapitalista, porque todos somos modernos, todos somos capitalistas, ya entre comillas. Es decir, hasta los carlistas son modernos porque reivindican una monarquía moderna, la de los Borbones. No reivindican a los Habsburgos ni a los Trastámara. Es decir, ni siquiera ellos pueden evitar ser modernos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo evitar esos riesgos? Primero, diciendo que esos riesgos son falsos. Y segundo, que cuando te dicen que esos riesgos se pueden dar, simplemente porque hay intereses foráneos en desprestigiar un modelo político, económico y de gestión que es soberanista, que es patriota y que defiende la emancipación de los trabajadores y la justicia social. Por tanto, si desde fuera nos llaman totalitarios, pues yo qué queréis que os diga. Incluso aceptando el término totalitario, voy a hacer esa concesión, como hacía con el Scattergory, con el animal acuático, el pulpo. ¿Hay algo más totalitario que las grandes empresas transnacionales de redes sociales que a través del algoritmo nos conocen mejor que nuestra propia familia y que son capaces de monitorizar a través de nuestros teléfonos celulares cada uno de los gustos que tenemos y de las cosas que queremos comprar y vender? ¿Alguna vez, ya hubieran querido los monarcas absolutos del siglo XVIII tener el poder que tiene Facebook, o que tiene Google, o que tiene X, antes Twitter? Yo todavía me resisto a decirle X. O cualquier otra transnacional de este tipo. Es decir, que un poder totalizador y alienante no solo es el poder estatal, puede ser un poder privado. Pero es un poder privado que necesita al Estado, a un Estado potente, a un imperio, para poder desarrollarse. Es imposible Google en Burkina Faso. No sé si te he contestado. Sí. Vale.